Usted ha escuchado, muchas gracias muchacho, ha oído hablar de la tortícolis, que es ese dolor incómodo, ¿no? En la parte, yo voy a decir, utilizar un término, Nick, en la parte superior de la espalda. Tiene su definición médica esto, ¿verdad? Está con nosotros el licenciado César Vilches, que es experto en medicina oriental y también nutriólogo. ¿Cómo aliviarlo, los síntomas? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Son recomendables los antiinflamatorios? Y si no, ¿por qué? ¿Qué otra alternativa tenemos? Del consultorio Silonen, para que usted lo busque, ahí van a aparecer sus contactos. Bienvenido, un placer tenerte por acá con nosotros. Mucho gusto. Un placer. Gracias, buen día. ¿Cómo definimos la tortícolis? Bueno, la tortícolis es como, no es como, es una contractura muscular acompañado de una contractura articular. ¿Qué decimos con esto? Hay un proceso inflamatorio ahí. Sí, hay un proceso inflamatorio. Lo que queremos decir con el proceso inflamatorio es que si estiramos mal o hay una contusión o hay un golpe, un mal movimiento o un mal dormir, el músculo se contrae. Claro. Esa contracción no permite que el músculo se estire, el estiramiento, el elongamiento. Entonces, por eso es que dice la gente, es que no puedo girar al otro lado. Tengo que usar el tronco para poder girar, a ver. Entonces, lo recomendable en estos casos es revisar primero cuál fue la causa de la contractura, okay, o la tortícolis, ¿verdad? Eso es número uno. Como número dos, revisar la parte cervical. ¿Por qué? Porque al provocar un daño muscular o una contractura, también las cervicales o los huesos cervicales se contracturan. ¿Qué quiero decir esto? Se traban. De acuerdo. Y decimos comúnmente anda una pelota en la espalda. Exacto, una goma, una pelota. Ajá. Entonces, esa inflamación nosotros tenemos que trabajarla ¿de qué manera? Primero, relajando al paciente con la musculatura, la parte muscular. Después decimos, vamos a trabajar la inflamación, vamos a trabajar la contractura articular. No mandamos analgésicos o no enviamos analgésico al paciente, porque de igual manera, si enviamos el analgésico, solo vamos a desinflamar. Pero la contractura articular, ahí está. Ahí va. Okay. Ahí va a estar todo permanente. No va a ceder. Entonces, ¿qué se hace? Primero se libera la musculatura, después se libera la parte articular. Si liberamos primero la parte articular, lo que podemos provocar es un daño, porque recordemos que no hay todavía un movimiento que permita la elongación de la musculatura del cuello. Recordemos que hay varios músculos que están involucrados, inclusive hasta el músculo del trapecio, y entonces dice la gente, no solo me llega al cuello, me llega hasta la escápula, el omóplato. Claro. Entonces, o sea, ese dolor que se expande por la espalda no necesariamente es toda la espalda, puede ser un lugar y ese dolor está... Exacto. Se extiende. Se extiende. Pero el mayor detonante es en el cuello. Claro. Mucha gente dice, es que me duele acá en el omóplato, me duele en la espalda. Pero no siento, es que me llega hasta el cuello. No, todo lo contrario. La contractura muscular está a nivel del cuello, la contractura articular está a nivel de las cervicales, entonces hay que liberar esa zona, ¿verdad? ¿Qué es lo que se recomienda para comenzar? Primero puede ser un masaje, ¿verdad? Se puede utilizar un TENS o electroestímulo. Ahora hay muchas terapias como punción seca en acupuntura, que se usa una sola aguja y entonces esa aguja que se utiliza es para buscar o buscar el detonante o el punto gatillo que decimos nosotros y después poner estímulo eléctrico en ese punto exacto. Okay. Cuando el paciente empieza a sentir ese tipo de estímulo, empieza a relajar la musculatura y después de eso es que podemos hacer la liberación cervical, ¿verdad? De acuerdo. De la contractura cervical. Para eso, claro, no es un proceso tan fácil y rápido, no, todo lo contrario. No es de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana. Pero a veces se lleva minutos, a veces se lleva días, ¿verdad? ¿Puede ser recurrente? A ver, si a lo mejor hubo una razón de la contractura y el procedimiento no fue el correcto, ¿puede ser que lo vuelva a aparecer? Sí, en estos casos es recurrente cuando ya hay un problema crónico. A esto se le argumenta, por ejemplo, cuando el paciente tiene hernias cervicales o hernias discales, ¿verdad? Inclusive pueden ser torácicas, pero por lo general son cervicales o lumbares. También es recurrente cuando el paciente tiene un problema de una escoliosis.
Entonces, estas personas, si no están La escoliosis es... cuando la columna es recta, tiene una línea recta, pero de repente hay una curvatura a nivel torácico o a nivel lumbar, inclusive a nivel cervical. O sea, se forma una S que se pone de lado. De acuerdo. Entonces el paciente camina así, encorvado, como el jorobado de Notre Dame. Entonces la gente dice, fíjate que me duele mucho, pero la mayor parte del tiempo es el cuello. Entonces, cuando hay este tipo de condiciones, eso es recurrente, es permanente, todo el tiempo. Pero cuando la persona tiene una condición normal, sin complejidad de salud, que no hay una hernia, no hay una escoliosis, estas personas, pues, por lo general, es porque es una contractura, un mal dormir o un accidente. De acuerdo. ¿Verdad? Entonces, el abordaje que ustedes le dan va a depender de la causa. De la causa, exacto. No pues, todos son iguales. O sea, la causa puede ser un mal movimiento que yo hice, o a lo mejor viendo televisión fijo durante todo el día, qué sé yo, o la posición con el teléfono. Exacto. Entonces, nosotros venimos y decimos, ok, vamos a trabajar primero con el masaje, liberamos la contractura muscular, la punción seca de acupuntura, después decimos, ok, según viendo el panorama, seguimos haciendo un poco, podemos trabajar con algo de ventosas, que son otras terapias de calor, que son los vasitos al vacío, sí, ¿verdad? Y después venimos con la terapia de quiropraxia, que al final es como cerrar con el sello, es un sello de oro al final, porque al liberar la contractura, no solo cervical, se libera toda la columna, porque no vas a estar, como decir, fíjate que solo se golpeó las cervicales, ¿es solamente eso? No. Recordemos que la columna es una sola, desde la cervical hasta el sacro, hasta el hueso sacro, ¿verdad? La quiropraxia entonces viene siendo el último paso. Hacer lo contrario puede causar daños. La verdad, no es que cause daño, pero hay gente que se adelanta a los protocolos sin pensar en el estado de situación del paciente, ¿verdad? De acuerdo. Entonces nosotros estamos diciendo de que siempre hay que hacer un protocolo al trabajar con el paciente. No de primas a primera vas a decir, esto es una quiropraxia y es suficiente. No. Okay. Empecemos a trabajar con la relajación muscular, liberación muscular, extensión muscular, calentando el músculo para que se puedan hacer los últimos procedimientos. ¿El uso de antiinflamatorio es una opción o lo descartan o va a depender de la causa? Es una opción después de. Ajá. Antes no es recomendable porque al final, pues si el paciente puede tomar el analgésico, sí, va a ayudar, pero la contractura va a continuar. Cuando hablo de la contractura, estoy hablando de la contractura articular. Recordemos que los músculos y huesos están conectados. Cuando se contrae el músculo, por ende, no es que va a desplazar las cervicales o los huesos cervicales o el disco cervical, no. Son milímetros lo que se desplaza y entonces dice el paciente, me cuesta todavía y siento que me truena ahora siento que me truena. Entonces, ese cric, hay que liberarlo. De acuerdo. Y no es recomendable entonces, por lo que me dice, hacer ese movimiento que a veces por el dolor tendemos a hacer esto hacia adelante, hacia atrás, a los lados, de manera circular inclusive. Sí, porque hay gente que lo que en este caso lo que busca es cómo liberar hacerle el crunch de un solo. Entonces, no es recomendable porque recordemos que hay nervios, hay venas, hay arterias que están alineadas a la columna cervical, ¿verdad? Entonces, hoy en día, si ven en YouTube, aparecen muchos videos explicativos que te dicen, no te liberes solo, no puedes hacerlo, porque lo que puedes provocar es un apinzamiento, una pequeña ruptura de una vena, una arteria, y eso podría provocar Dios más daño santo, todavía. Claro, sin duda alguna. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Entonces, por eso se dice, busquemos a los expertos en la materia, relajemos la musculatura, empecemos a calentar el músculo, trabajemos con la punción seca de acupuntura, pongamos electroestímulo inclusive, que son los TENS, los famosos TENS eléctricos, que la gente a veces dice, no sirve, es que solo es superficial. No, todo esto funciona, pero tiene un motivo, como dicen, tiene un ritmo para trabajar en esto, ¿verdad? De acuerdo. Bueno, muchas gracias. ¿Dónde lo pueden localizar? Bueno, nos encuentran en Facebook como Consultorio Silone, especialista en medicina oriental. Consultorio Silone. Consultorio Silone, con X, porque a veces la gente lo busca con C. Y en Facebook con los números el 8677-0901 o el 844-5-3338. Muchas gracias, César. Creo que es importante y nos queda
como resumen, hay que buscar a los profesionales, esa es una cosa. Si siente ese dolor, esa inflamación, esa pelota en la espalda, en la parte superior, busque a alguien que le indique, que le va a orientar, le va a acompañar en el proceso. Y no se automedique. Ya vimos que, por ejemplo, los antiinflamatorios deberían de ser una opción, pero hasta el final de que todo el proceso haya terminado. Un placer, mucho gusto, yo. Gracias la a orden ustedes. siempre. Vamos a separarnos un instante y ya regresamos con ustedes.